¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Clases Magna aquí en Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, UTEL. Y bueno, pues en esta ocasión me corresponde abordar el tema de Producto Interno. Soy el profesor Rosalío Noya Lugo y les doy la más cordial bienvenida. Bueno, pues un poquito hablando sobre mi trayectoria. Tuve oportunidad de estudiar ingeniería en la UNAM, particularmente en la FES Cuautitlán. Posteriormente hice algunos estudios en Derecho y algún ingreso al posgrado en Economía que, bueno, dejé allí pendiente, pero que por supuesto que vamos a retomar en cuanto se pueda. Bueno, básicamente los últimos 15 años los he dedicado a trabajar en el área de matemáticas y particularmente en las materias básicas, y justamente esta sesión pues va orientada a todos ustedes quienes están interesados en temas relacionados con las matemáticas, particularmente con la materia de álgebra lineal, y que se adecua muy bien para quienes se están formando en las carreras de ingeniería, pero también para aquellas licenciaturas que tienen esta materia como una materia base. Bueno, la sesión del día de hoy va a versar sobre algunos aspectos que tienen que ver con uno de los temas más relevantes del álgebra lineal. Este tema es el producto interno, y lo que vamos a hacer en la sesión del día de hoy es mostrar un conjunto de ejemplos, algunos conceptos. Vamos a retomar aspectos que se ven en las primeras unidades de materias como esta, y vamos a tratar de ir resolviendo algunos ejercicios. Al final de la sesión también vamos a plantear algunos que no vienen en la presentación, pero que nos podrán permitir visualizar la aplicación de los conceptos que vamos a ver, preferentemente a matrices. Bien, les comparto algunas imágenes que nos pueden dar una idea aproximada de lo que es el uso del álgebra de matrices, así también conocida el álgebra lineal. Y un poquito haciendo el antecedente, recuerden ustedes que el álgebra lineal es aquella rama de la matemática que se encarga de la resolución de sistemas de ecuaciones, m ecuaciones con n incógnitas, a través de diversos métodos. Aquí lo interesante es identificar esos métodos, pero también identificar el uso de cierto vocabulario. Soy un convencido de que en matemáticas, quien no es capaz de apropiarse del vocabulario de la materia, pues entonces tampoco es capaz quizás de comprender a profundidad lo que ésta implica. No podríamos pensar que un abogado, por ejemplo, es un buen abogado si no sabe sobre terminología de abogados, ¿no? Si no sabe lo que es un término, o si no sabe lo que es una ley secundaria. Bueno, pues a los ingenieros les pasa exactamente lo mismo. Necesitamos apropiarnos del vocabulario, y para ello necesitamos también consolidar sobre todo la parte conceptual. En estas imágenes ustedes pueden observar que hay una serie de planos sobrepuestos. Incluso la imagen que está dinámica, bueno, nos puede mostrar planos de acercamiento en donde el álgebra lineal puede hacer descubrimientos interesantes. Recordemos que un plano pues es en términos de la geometría euclidiana, es una representación espacial en un espacio justamente que puede ser un espacio R2 o que puede ser un espacio R3. Los ejercicios que veremos a continuación y la parte conceptual justamente refieren de entrada a espacios R2. ¿Por qué a espacios R2? Pues porque son los espacios más, digamos, más básicos, son los espacios en los que podemos hacer que la parte abstracta sea un poquito más visual, y en ese sentido nos ayuda a comprender mejor estos conceptos que vamos a presentar. Bien,
Algunos de los objetivos que quiero abordar y esperemos que se cumplan al final de esta sesión tiene que ver con justamente identificar conceptos como longitud o magnitud de un vector. Sabemos que de un vector podemos calcular no solo su longitud, sino también su dirección, el sentido que ésta tiene, y particularmente para el tema de producto interno, bueno, pues también es interesante ver conceptos como la distancia entre vectores, cómo calcular o determinar cuándo un vector es unitario. Tenemos que también aprender a identificar cuándo dos o más vectores son ortogonales entre sí, concepto fundamental del álgebra lineal, de ortogonalidad. Bueno, estos son los objetivos que vamos a tratar de cumplir. De entrada, me gustaría mostrar aquí algunos, dos ideas principales, que son que de un vector podríamos calcular, y lo sabemos, y nada más a manera de ejemplo, si tenemos un plano cartesiano XY, efectivamente lo que estamos tratando de hacer siempre es que si yo trazo un vector, este vector tiene una cierta longitud o magnitud, que es esta, tiene una dirección, es decir, el ángulo θ que se hace entre el propio vector y el eje X, y un sentido, es decir, si este vector se dirige hacia un punto en el plano específicamente. Entonces ahí podemos recordar un poquito lo que es vector y sus componentes, y parte de lo que hacemos con producto interno como tema es calcular a partir de lo que es el concepto de producto interno algunas de estas variables o algunos de estos elementos. Permítanme borrar para continuar planteando algunos conceptos, sobre todo base, y continuar con la presentación. El concepto de producto interno tiene que ver con básicamente una operación. Esta operación es una operación en la que dos vectores básicamente se ven, digamos, influenciados por una operación, y estos vectores están, por supuesto, dentro de un espacio vectorial. Si recordamos el concepto de espacio vectorial, sabemos que es cualquier estructura matemática que cumple con una serie de reglas. Estas reglas tienen que ver tienen que estar asociadas a dos operaciones, la suma y la multiplicación. 5 son para la suma, 3 son para la multiplicación, y hay dos distributivas, un poquito tomando en consideración el concepto de espacio vectorial. Entonces, cuando nosotros tenemos dos vectores y sobre de ellos trabajamos una operación, y esa operación nos da como resultado un escalar, eso es un producto interno. Lo habremos de estar repitiendo a lo largo de esta sesión. En este gráfico podemos observar precisamente un vector que tiene longitud, dirección y sentido, como lo mostré hace un momento, que dibujé un ejemplo. Otros de los conceptos que es importante retomar y que tendríamos que tener muy claros, tienen que ver, por ejemplo, con el de magnitud. Calcular la magnitud de un vector a través de una notación específica, en este caso un vector v con una notación como la que estamos observando, en la que v tiene una doble barra y que es igual al cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente, y esa raíz cuadrada, bueno, pues se puede calcular de manera muy sencilla. Acuérdense que quizás la parte fundamental del álgebra lineal pues son las matrices, pero la parte fundamental de las matrices son los vectores que se pueden obtener de ellas, y la parte fundamental en la operación pues son operaciones básicamente de suma, multiplicación, división, raíces y manejo de exponentes, ¿no? Entonces ustedes podrán observar que a lo largo de la sesión que las expresiones que usamos son expresiones prácticamente aritméticas, que no nos deberían de costar ningún trabajo llegar a ellas. Pero yo quisiera enfatizar cuál es entonces el asunto en relación con el álgebra lineal, y particularmente con temas como producto interno, que cuestan a veces trabajo. Bueno, pues a lo largo de los años he llegado a la conclusión
de que se trata de conceptos sumamente abstractos, porque pues nadie ha visto quizás de manera concreta caminar por la calle pues a una matriz, ¿verdad? Ni tampoco podemos observar de manera concreta un vector en cualquier situación cotidiana, lo cual nos hace pues un poquito de ruido, pero tenemos que confiar en que la parte abstracta siempre se concretiza a través de los axiomas que las matemáticas han desarrollado para explicar justamente pues cualquier fenómeno de la vida cotidiana. Bueno, otro elemento que comentaba antes de pasar a la siguiente diapositiva es lo que es justamente el ángulo entre de un vector en relación con el eje de las X, a lo cual le estamos llamando dirección. Lo que es la dirección del vector, la cual se calcula con una expresión muy sencilla, y sobre todo el valor máximo que puede tener en radianes. Acuérdense que los grados se pueden medir también, pero que el ángulo se puede medir no solo en grados, sino en radianes, y que este equivale justamente en un intervalo que va de 0 hasta 2pi, ¿no? Entonces, bajo este intervalo en el que puede valer el ángulo de la dirección del vector, podemos perfectamente calcular, en este caso, como ustedes pueden observar en la imagen, este vector, este ángulo θ en relación con eje de las X, que es como se define la dirección de vectores en el álgebra lineal. Ok, pero hay más conceptos. Un concepto, por ejemplo, como es el vector unitario. Un vector unitario no es más que una expresión que nos indica la magnitud de un vector. Cuando este vector tiene como magnitud 1, se dice que es unitario. Y hay una forma para calcularlo o para determinar si dicho vector lo es o no. Si no supiéramos nosotros su magnitud y hubiera que calcularla, bueno, pues la expresión está dada justamente aquí. La distancia la magnitud de ese vector está dada por la cantidad que obtengamos al calcular su norma o magnitud. Asimismo, podemos hacer el cálculo teniendo en consideración dos vectores, y lo que podemos calcular allí, o lo que nos pedirían calcular en esos casos, sería la distancia entre un vector u, por ejemplo, y un vector v. En esos casos, el vector u y el vector v se parece mucho a la expresión a la de la norma de un solo vector. Si ustedes pueden observar en esta expresión, podemos ver que la distancia de b, o que la distancia de b a u, que también se puede expresar como el producto interno de b por u, es igual, doble barra, a la diferencia de estos vectores, es decir, v menos u. De modo tal que es una expresión que también habremos de rescatar para hacer cálculo concreto ya con vectores en espacios R2, y que nos ayuda esta expresión justamente a determinarlo. Verán que se parece mucho a lo que en geometría analítica es el cálculo de la distancia entre dos puntos, donde tenemos las coordenadas de dos puntos y nosotros tenemos que insertarlas en una raíz cuadrada y elevarlas al cuadrado, sumar los productos y encontrar entonces dicha distancia. El elemento, digamos, común es justamente lo que se ve en geometría analítica. Esta expresión es la que nos denota o la que se utiliza para calcular justamente si un vector es unitario. Nos indica que el vector u sería unitario siempre que hagamos un cociente, que es el cociente del vector v entre su norma o magnitud. Ahí en las imágenes pueden ustedes observar que tenemos un vector unitario, es decir, con valor 1, que puede estar representado en un espacio incluso R3. Ahí hay un plano, pero realmente el vector sobresale, y el hecho de que sobresalga nos indica que puede establecerse un vector unitario no solo para espacios R2 en el plano cartesiano, sino en espacios R3 o en otras estructuras matemáticas. Aquí es donde a veces ocurre que no es tan claro el hecho de pensar en un vector en una determinada dimensión, por ejemplo, haciendo uso de funciones o de polinomios o de matrices, ¿no? Las veremos de todos modos hacia el final de la sesión. Bien,
Continuando este repaso a manera de fondo teórico, también es muy interesante, muy importante determinar lo que es el Producto Interno en términos de las operaciones. Cuando nosotros obtenemos un Producto Interno y este Producto Interno nos lo piden, normalmente nos proporcionan dos vectores, un vector U, un vector V, y lo que se hace es que para estos vectores se lleva a cabo una simple y sencilla multiplicación componente por componente. Por eso esta expresión que está acá arriba nos indica que el vector U con las componentes A1, B1 y el vector V con las componentes A2, B2 se multiplican entre sí componente por componente y ello nos dará un resultado final. Esta suma nos dará un número al cual se le llama escalar. Aquí mismo estoy mostrando también el ángulo entre vectores. El cálculo de ángulo entre vectores se hace mediante esta expresión. En este caso el coseno de un ángulo φ, por ejemplo, donde tenemos el producto interno U por B y donde también podemos observar que este producto interno U por B es parte del numerador que se divide entre la norma de U por la norma de B. Digamos que esta es una expresión completa que nos indica cómo calcular este ángulo entre dos vectores dados. Por último, y a manera de remate de esta pequeña extracto de conceptos básicos, sabemos que cuando nos proporcionan dos vectores y necesitamos determinar si estos son ortogonales, acuérdense que la ortogonalidad, si fuéramos solamente hablando o si estuviéramos solamente hablando de espacios R2, la ortogonalidad se vería, digamos, de manera visual cuando veamos perpendicularidad entre esos vectores. Sin embargo, cuando hablamos de matrices, ¿cómo podemos saber si esas dos matrices son perpendiculares? El concepto geométrico ya no entra, por eso hay que hacer una abstracción y es donde entra el concepto de producto interno. De tal modo que el producto interno nos puede decir si dos matrices incluso son o no ortogonales entre ellas, sin necesidad de que las veamos representadas en un plano cartesiano. En el plano cartesiano podemos representar puntos, líneas, curvas, pero no matrices. De tal modo que es ahí donde no debemos confundir que el álgebra lineal hace abstracciones de otras estructuras matemáticas que no necesariamente son solo coordenadas en un espacio R2 o coordenadas incluso en un espacio R3. Bueno, si el producto interno de dos vectores nos da 0, se dice por definición y por axioma que son ortogonales. Eso es importante que lo identifiquen. Bien, estoy ya casi al final de lo que es la revisión de conceptos. Por allí estoy añadiendo algunas imágenes que nos puedan dar una visión geométrica de lo que es justamente ortogonalidad entre estos vectores, dependiendo del tamaño de ese ángulo entre ellos. Y bueno, pues rematamos con el concepto de norma. La norma en un espacio vectorial con producto interno no es más que la expresión que está señalada aquí en verde y que se denota con una doble barra, es la norma de U es equivalente a la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Así es como se leería esta expresión. Repito, la norma de U es equivalente a la raíz cuadrada del producto interno de U por sí mismo. Esta definición es muy importante porque nos va a ayudar a trabajar expresiones que no son solo coordenadas en R2 o en R3, que son las más sencillas, sino que nos permite trabajar sobre todo también con matrices y sus trazas. Dado un espacio vectorial, y este es un concepto de remate, un espacio vectorial, sabemos que hay el producto interno de dos vectores, cuando este es 0 nos proporciona pues ortogonalidad, y lo que podemos decir para finalizar es que considerando justamente este espacio R2 y haciendo la abstracción de la cual estaba haciendo referencia hace un momento, pues podemos hablar no solo de ángulos entre vectores en un plano cartesiano, sino también para otro tipo de estructuras, y nos da pie para un concepto que podría ver en temas más adelante, que tiene que ver con la linealidad o independencia o no independencia entre vectores ortogonales y
cómo obtener los vectores necesarios para que tengan norma 1 y por lo tanto lleguemos al concepto de ortonormalidad, que ya no vamos a visualizar en esta sesión, pero que es tema o que estos temas que vamos a revisar son requisito, digamos, para entender aquellos otros, ¿no? Y con eso nos perfilaríamos hacia el concepto de transformación lineal y sus aplicaciones a la geometría. Digamos que este es así un muy rápido, un breve, espero que así esté siendo, repaso de la parte conceptual, pero que es necesaria, porque si no, no entendemos todo lo que implica la resolución de algunos ejercicios que traemos aquí planteados. Entonces, para ya, digamos, iniciar con la parte del desarrollo de ejercicios y ejemplos, pues aquí les estoy proponiendo hacer el cálculo de algunos de ellos. Son alrededor de 6 o 7 ejercicios que espero que sean lo suficientemente claros para que entiendan los conceptos que quiero vertir. En primer lugar, el cálculo de la magnitud de un vector cualquiera. En este caso, todos estos ejemplos son para espacios, para vectores en espacio R2, que es lo más sencillo. Entonces, lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, si nos dan un vector V, que es no es más que una pareja ordenada 2,2, y nos piden calcular su magnitud, lo único que tenemos que hacer es hacer justamente uso de la expresión que ya mostré hace un momento para el cálculo de dicha magnitud. Y no era más que, como aquí está, si lo que estoy calculando es la norma de V o la magnitud de V, más particularmente dicho, entonces esto no es más que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es la primera de las componentes, más 2 al cuadrado, que es equivalente a la segunda de las componentes. Si le elevamos al cuadrado 2, es 4, y le elevamos al cuadrado la otra componente, que también es 4, y las sumamos dentro de la raíz, bueno, pues tenemos raíz de 8. Esta raíz de 8, pues no tiene raíz exacta, entonces se factoriza y pensamos en dos números, ¿no? Si ustedes recuerdan cómo factorizar ese 8, pues pensamos en, digamos, que 8 puede ser 4 por 2. Este 4 por 2 lo puedo dividir en la raíz de 4 por la raíz de 2, y por lo tanto la raíz de 4 es 2 y la raíz de 2 no tiene, y este es justamente el mismo resultado que tenemos aquí. La intención es justamente mostrar cómo se hace uso de la fórmula, pero también cómo se llega al resultado final, y ustedes están observando que es muy sencillo. Tenemos otro ejemplo aquí con un vector distinto porque no es entero, es un vector menos 3,3 medios, y el procedimiento es exactamente igual. Voy a borrar esta parte para ocuparla enseguida. Lo que estamos haciendo aquí es ahora mostrar un segundo ejemplo. Entonces, la norma o la magnitud de B es equivalente a la raíz cuadrada de la primera componente, que en este caso es 3, y de la segunda componente, que en este caso es 3 raíz de 2, y es importante determinar que es 3 raíz de 2 y no 3 medios. Aquí hay una pequeña diferencia en la expresión. Entonces vamos a suponer que es 3 raíz de 2, que es como está escrita. Digamos que en el ejercicio aquí nos falta plantear la raíz de 2, porque esa línea no es que sea una fracción, sino que más bien faltó colocar bien el signo del radical. Bueno, bajo esta expresión, entonces, la raíz cuadrada de la primera componente más la raíz cuadrada de la segunda componente se calcula. Sabemos que todo número negativo elevado al cuadrado, ¿verdad?, nos da número positivo, menos por menos más, y 3 por 3 nos da 9. Y por otra parte, si nosotros multiplicamos 3 raíz de 2 al cuadrado, bueno, 3 se multiplica y termina como 9. Voy a escribir aquí abajo el resultado para saber por qué sale al final 18 y no otra expresión. Entonces, aquí tenemos 3 raíz de 2 al cuadrado, lo cual nos da 3 por 3, 9, y luego la raíz se cancela con el cuadrado y entonces nos queda como 9 por 2,
lo cual nos da 18, que es el número que está aquí arriba, y entonces se entiende por qué estamos llegando a esta expresión. Por otra parte, si nosotros calculamos la raíz de 9, pues la raíz de 9 es 3, y 3, ok, correcto, y la raíz de 9 es 3, más 18 es igual a raíz de 27 igual a raíz de 3, raíz de 3, y esta raíz de 27, voy a expresar aquí la solución, la raíz de 27 nos da 3 raíz de 3 porque la raíz de 27 se puede expresar como un producto factorizando el 27, donde digamos que multiplicamos 9 por 3, expresamos 3, la raíz de 9 por 3, 27. Bueno, aquí tenemos un pequeño error de cálculo. Estoy observando en la solución, de tal modo que la raíz de 27, aunque no es exacta, sí nos puede denotar aquí un pequeño error de cálculo. La raíz de 27 no, como no es una raíz exacta, sabemos que 9 por 1 es 9, 9 por 2 son 18, y al querer hacer ¿cómo se llama? La raíz exacta no queda, por lo tanto se factoriza. Entonces ahí tenemos un pequeño error solamente de cálculo al hacer la operación básicamente de la raíz de 27. La raíz cuadrada de 9 es 3, y 3 por raíz de 3 ya nos daría ese dato. Lo que pasa es que aquí tenemos simplemente una expresión que se va alternando. Esta raíz es este valor, y la raíz de 27 es la que se está factorizando para encontrar este otro. O sea, no tengo que desarrollar nada acá abajo, está, digamos, factorizada directamente la expresión. Simplemente no alcanzaba a visualizar bien ese valor. Excelente. Bueno, ahí están dos ejemplos de dos vectores a los cuales se puede calcular directamente su tamaño, es decir, su magnitud. Estos dos vectores son vectores en un espacio R2, y la manera en cómo vamos desarrollando el ejercicio, como ustedes pueden observar, no son más que sumas, multiplicaciones y el uso de raíces o bien de exponentes en su caso. ¿Ok? Bueno, vamos a mostrar algunos ejemplos más, incluso ya no para el cálculo de magnitud, pero vamos a encontrar otras variables. Estoy proponiendo en un segundo ejercicio encontrar la dirección de un vector determinado, otra vez un vector en R2. Vamos a borrar aquí para que se vea perfectamente y no se vea encimado el desarrollo de este ejercicio. Y lo que tenemos entonces es que dado un vector B 2,2, este vector nos piden calcular cuál es su dirección. Recordemos que la dirección de un vector en un plano cartesiano, vamos a suponer que está en un primer cuadrante, no es más que el ángulo θ que este vector hace respecto del eje de las X. ¿Ok? Lo que vamos a calcular justamente es este ángulo θ. La expresión para calcular el ángulo θ, es decir, la dirección de este vector, es la que está mostrada aquí. Tenemos que el ángulo θ de un vector, y recordamos la expresión, es la tangente de θ es igual a b sobre a. Es decir, nosotros aquí tenemos un vector v, y este vector v tiene dos componentes, el vector la componente a, que es 2, y la componente b, que es también 2 en este caso. Si nosotros hacemos uso de esta expresión, simplemente tendríamos que sustituir, como está aquí mostrado, la tangente de θ es igual a b sobre a, que es igual a 2 sobre 2, lo cual nos da 1. Y bueno, simplemente se llevan a cabo las operaciones, 2 entre 2 es igual a 1, y la tangente de 1, y es una tangente inversa, toda vez que esta tangente se pasa del otro lado de la igualdad con su inversa, es igual a pi sobre 4. Recordemos que el intervalo de un ángulo θ para el caso de la dirección
va en un intervalo que va de 0 hasta 2 veces pi. Y cuando nosotros hacemos este cálculo, justamente nos estamos refiriendo a este intervalo. ¿De acuerdo? Si esto ocurriera en otro de los cuadrantes de un plano cartesiano, evidentemente el valor varía, aunque el valor fuera el mismo, y justamente esa es la intención del siguiente ejemplo. En el inciso B podemos observar que el vector ahora es el vector menos 2, menos 2. El procedimiento es exactamente el mismo, la expresión es exactamente la misma, pero ahora lo que vamos a hacer es justamente calcular para cuando está en otra posición el vector. Lo vamos a hacer con otro color para que lo puedan ustedes apreciar y diferenciar. Si nosotros tenemos ahora un vector menos 2, menos 2, eso significa que ese vector en este mismo plano cartesiano, lo voy a ampliar, el vector 2, menos 2, menos 2 estaría más o menos ubicado aquí, o saldría hacia acá, y eso significa que está en otro, digamos, en otro cuadrante del plano. Como está en otro cuadrante del plano, pues lo que estamos observando realmente es que su valor, aunque su magnitud fuera la misma, su posición no, respecto del eje de las X, que es respecto del cual se mide. Entonces el ángulo que estaríamos midiendo sería el ángulo θ, que ahora ven en azul. De tal modo que esta expresión es la que estamos calculando ya finalmente aquí. Como la tangente de θ es igual a menos 2 sobre menos 2, es decir, b sobre a, haciendo las operaciones, menos entre menos más, 2 entre 2 es igual a 1, encontramos entonces que el ángulo θ que estamos buscando es la tangente a la menos 1, no es aquí menos 1, aquí debimos haber puesto lo debimos haber puesto más bien como un superíndice, no es que sea tangente menos 1, es a la menos 1, porque es la inversa, de 1, que es igual en este caso, como en el primer cuadrante teníamos digamos un cuarto de pi, o pi sobre 4, si nosotros avanzamos hasta un tercer cuadrante, por supuesto que lo que estamos recorriendo es el valor de pi completo, y por lo tanto, un cuarto de pi más pi nos da como resultado 5 cuartos de pi, o 5 pi sobre 4, que es exactamente lo mismo. Con esto podemos observar que la variable a calcular, que es el ángulo que el vector tiene respecto al eje de las X, pues puede variar, ¿verdad? En este caso, en relación con su ubicación en los cuadrantes del plano, y que en ese sentido también varía su resultado. Con este sencillo procedimiento podemos encontrar la dirección de un vector. Bueno, vamos a continuar con algunos otros ejemplos que tienen que ver con el cálculo ahora de vectores unitarios. Voy a borrar de este lado. Recuerden que nos pueden enviar a través de redes sociales todas sus dudas, sus comentarios, de tal modo que ustedes tienen la palabra y nosotros respondemos a las necesidades y a los temas que ustedes nos estén comentando que requieren profundizar o escuchar. La intención es hacer de este espacio un espacio rico en contenido, que sea lo suficientemente interesante para ustedes, y en el cual pues nosotros solo somos un poquito quien provee de esta información, pero definitivamente respondemos a sus inquietudes. Bien, continuando con nuestros ejemplos, aquí propongo un ejercicio más para calcular o para determinar si un ángulo es o no unitario. Se dice que un ángulo es unitario cuando su magnitud es igual a 1. Y para determinarlo, dado un vector v, pues hay una expresión que nos ayuda a calcularlo. Esta expresión es justamente la que está aquí. Se dice que un vector u es unitario cuando su valor es 1, y se podría calcular a través de esto, un cociente que es el vector v sobre su magnitud, o también llamada norma. Entonces, v sobre la magnitud de v nos podría llevar a un valor de un vector
que al calcular su magnitud, pues podríamos determinar si se trata de un vector unitario. Repito, será unitario si su valor es 1. A ver, el ejercicio es muy sencillo. Nos piden calcular si este vector es un vector unitario, el vector 3,2. Tomamos la expresión que nos ayuda a calcularlo y decimos, el vector o la magnitud de B es igual, decíamos desde un principio, a la raíz cuadrada de la primera componente, que en este caso es 3, como si fuera A, y más el cuadrado de la segunda componente, que en este caso es 2, que es B. De tal modo que entonces la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4, y 9 más 4 es 13. La raíz de 13, 13 por ser número primo, pues no se puede simplificar más, no tiene raíz cuadrada exacta además, y entonces decimos que ese es el valor de la magnitud de B. Pero la expresión no solo me pide la magnitud de B, sino hacer un cociente, hacer la división de B sobre este valor que he encontrado. De tal modo que lo sustituimos y sabemos que B es la coordenada dada, acuérdense, B es 3,2 y que va dividido entre la raíz de 13 que acabamos de encontrar. Entonces aquí podemos escribir perfectamente una coordenada fraccionaria que es, tomamos la primera de las coordenadas que es la componente 3 sobre raíz de 13, aquí está, coma, y luego 2 que es la segunda componente sobre raíz de 13 que está acá. De tal modo que esta ya sería mi coordenada una vez que he aplicado la expresión U, que es igual a B sobre la norma de B. Ahora, ¿cómo sé que este vector efectivamente nos lleva a ser un vector unitario? Pues calculamos entonces su magnitud. Entonces la magnitud de U, como ustedes pueden observar, es igual a la raíz cuadrada de la primera componente. La primera componente es 3 raíz de 13, aquí está, al cuadrado, más la segunda componente que es 2 raíz de 13 al cuadrado. De tal modo que al expresarlo de este modo ya solamente nos queda hacer las operaciones indicadas. Aquí tenemos que 3 se eleva al cuadrado, por lo tanto 3 al cuadrado da 9. Y luego que la raíz de 13 al cuadrado eliminamos la raíz con la potencia, entonces solamente nos queda 13 en el denominador. Lo mismo va a ocurrir con la otra componente, donde tenemos 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4. Y luego también eliminamos este radical con este cuadrado y solamente nos queda 13 en el denominador. Al final lo que estamos observando aquí es que tanto el 9 treceavos como el 4 treceavos se deben de sumar, y como ambos son treceavos, pues la suma es muy sencilla, 9 más 4 son 13, y por lo tanto al final tenemos que 13 treceavos es igual a 1, la raíz de 1 es finalmente 1, y como hemos llegado a una magnitud 1, se dice que este vector efectivamente es un vector unitario. Digamos que la expresión dada nos ayuda a llegar a una coordenada, y esa coordenada, al calcular su magnitud, podemos determinar si es o no un vector unitario, y el ejemplo pues es redondito. En ese sentido nos muestra de manera nítida cómo llegar a esta solución, incluso cómo comprobarlo, ¿no? Porque este último renglón habla solamente de cómo comprobar que ese vector al que se llegó justamente es un vector unitario. Bueno, siguiendo con los ejemplos, ahora me gustaría plantear un cálculo de distancia entre dos vectores, que también es, digamos, en el álgebra lineal es muy común que nos lo pidan. Si nosotros tenemos que calcular la distancia entre dos vectores dados, también hay una expresión que nos ayuda a hacerlo. Y al inicio de la sesión hablaba yo de que en álgebra se utiliza mucho y muy recurrentemente algunos conceptos que se ven en geometría analítica. Particularmente para calcular la distancia entre dos vectores, en geometría analítica es la distancia entre dos puntos en un plano, para lo cual se hace uso de una expresión que se deduce del teorema de Pitágoras. No vamos a hacer toda esa deducción, simplemente estoy haciendo alusión a de dónde viene o de dónde se relaciona esta parte del tema con aquellos temas que ustedes quizás ya recuerden del álgebra geométrica que desarrolló Euclides.
Aquí tenemos entonces dos vectores, digamos el vector v, que es con la componente 2,3, y el vector u con las componentes 1, menos 2. Nos piden determinar a qué distancia está un vector del otro, y entonces lo que tenemos que hacer es plantear la siguiente expresión. Para saber cuál es la distancia entre dos vectores, basta con determinar la magnitud de la diferencia de esos vectores. La magnitud, denotada por la doble barra, como hemos estado observando desde un inicio, la magnitud, repito, con la doble barra, y luego la diferencia entre los vectores v menos u. Entonces lo que vamos a hacer es justamente hacer el cálculo de cada una de ellas. Entonces, tenemos que la primera de las componentes nos implica una resta, y entonces tomamos la primera de las componentes que es 2, en el caso del vector v, porque es v menos u, entonces es 2, aquí está, menos la primera componente del segundo vector, que es 1, aquí denotado, coma, luego tomamos la segunda componente del primer vector, que es 3, y le restamos, porque es una diferencia, el vector 2, pero como es negativo, menos por menos nos da al final una suma 3 más 2. Aquí cuidado, este elemento de suma es el resultado de haber multiplicado menos por menos, es decir, de la diferencia por el signo negativo que tenía esta componente, de tal modo que nos queda 3 más 2 al final. De esta expresión tenemos que todavía hacer una simplificación más, que es 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1, y 3 más 2 nos da 5, ¿de acuerdo? De tal modo que 1 y 5, que serían las componentes a las que estaremos llegando, nos dan como resultado que la raíz cuadrada de 1 más 5, que es el cálculo que tendríamos que hacer, es 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado es 25, 25 más 1 nos da como resultado raíz de 26, y la raíz de 26 nos indica que esta es la diferencia o la distancia que hay entre estos dos vectores dados. Ustedes observan la expresión que nos lleva, que nos ayuda y nos apoya a calcularla es justamente esta, es la magnitud de la diferencia de dos vectores. El desarrollo que ustedes han observado pues es un desarrollo muy sencillo y de carácter aritmético. Por alguna razón se quedó aquí esta leyenda por ahí en nuestra presentación, sin embargo no le hagan caso, esta es una expresión que tiene que ver con el ejercicio anterior, no tiene nada que ver con lo que estamos calculando ahorita, así es que no le vayan a hacer mucho caso, por favor. No tiene que ver con la situación de que sea unitario. Ok, este es un ejemplo más de qué es lo que podemos calcular en espacios R2. Hagamos una breve recapitulación. Hasta ahorita que hemos visto, bueno, cómo calcular la magnitud de un vector dado, cualquiera que éste sea, es decir, su longitud. 2, cómo calcular la dirección de este vector, dependiendo del cuadrante en el que esté, calculamos el ángulo θ también a través de una expresión dada. 3, hemos visto también cómo calcular la distancia entre dos vectores, que es en este caso lo que acabamos de mostrar, y finalmente vimos también cómo a través de una expresión como la que mostramos hace un momento, calculamos o determinamos cuándo un vector es unitario o no lo es. Lo que sigue ya nada más para ir rematando son dos ejemplos más que tienen que ver con el ángulo entre dos vectores, ya no su distancia, sino el ángulo que se denota entre ellos, y un ejercicio más de ortogonalidad para ir cerrando esta sesión. Bueno, en este caso tenemos que, dados dos vectores, por ejemplo, el vector que está aquí, el vector u, 2,3, y el vector v, menos 7,1, nos piden calcular el ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces, el ángulo entre estos vectores se denota con la siguiente expresión. Aquí tenemos que el coseno de phi, en este caso, una letra griega, cualesquiera, puede ser denotado el ángulo por cualquier letra que ustedes elijan, no necesariamente debe ser esta, es igual a u y un punto grande que denota el producto interno de u por v, que es igual
a la norma de U o la magnitud de U por la magnitud de B. Lo que estamos observando realmente aquí es la expresión a utilizar para calcular ese ángulo. Veamos, eso significa que tenemos que hacer varias operaciones. Tenemos que hacer, por ejemplo, el producto interno, ¿no?, de U por B, que es exactamente lo equivalente a la magnitud de U por la magnitud de B. El producto interno de U y de B lo podemos calcular y lo mostramos aquí. Tenemos que la componente 2 se multiplica con la componente menos 7, es decir, que si observamos aquí, la primera componente de U es 2 y la primera componente de V es menos 7, estos se multiplican y se suman con la segunda componente de cada una de estas dos coordenadas, de tal manera que entonces sería 3, justamente 3 por 1. 2 por menos 7 nos da como resultado menos 14 y por otra parte 3 por 1 nos da 3, menos 14 más 3 nos da un número negativo que es menos 11. Ese es el resultado del producto interno de los dos vectores dados. Ahora obtenemos sus magnitudes, la magnitud de U y la magnitud de B por separado. La magnitud de U, si la coordenada es 2,3, es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la raíz cuadrada de la segunda componente al cuadrado, que en este caso es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, la raíz de ello. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 9 más 4 son 13, entonces quedaría como raíz de 13 la magnitud de U. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para el caso del vector V y tenemos que menos 7 al cuadrado, que es la primera componente de B, se suma con el cuadrado de la segunda componente, que es 1, y por lo tanto el resultado sería que menos 7 al cuadrado da 49 positivo, todo número negativo elevado a una potencia par siempre nos da positivo. 49 más 1 es igual a raíz de 50, en este caso esa es la magnitud del segundo vector. Ahora sustituimos los vectores en la expresión dada y entonces lo único que nos queda es decir, el coseno de phi es igual a menos 11, que era el producto interno, que fue lo primero que calculamos, producto interno de los dos vectores, sobre la magnitud de U por la magnitud de B. Es decir, sobre raíz de 13 por raíz de 50. Si nosotros hacemos la multiplicación, y por favor, si pueden, háganlo, 13, la raíz de 13 por la raíz de 50, como ambas son raíces cuadradas, pues simplemente es multiplicar 13 por 50 y nos da 650. Esta expresión entonces queda como menos 11 sobre raíz de 650 y lo único que tenemos que ya calcular entonces es el valor de phi. Está acompañado con el coseno, pero este coseno pasa del otro lado como una inversa, por eso dice coseno a la menos 1 de la expresión anterior. Y cuando nosotros metemos estos datos a la calculadora en modo de grados, acuérdense que lo pueden calcular como grados o radianes, no lo hagan con radianes, sino con grados, nos dará, y por favor sería genial que lo verificaran, 115.56 grados, que es el ángulo que estamos calculando entre dos vectores determinados, ¿no? Digamos que estos vectores tendrían más o menos una separación más o menos así, donde uno es el vector U y el otro es el vector V, independientemente de dónde estén en el plano cartesiano, lo cual nos ayuda a visualizar que este ángulo, el ángulo phi, es el que estamos calculando a través justamente de este procedimiento. Bien, vamos ya hacia el final de la revisión de estos ejercicios y lo que vamos a mostrar ahorita es cómo de una manera, de procedimientos aparentemente pues no complejos, pero sí un poquito tardados en hacer, sobre todo por la notación que se utiliza, vamos a poder calcular también con procedimientos más sencillos, haciendo uso justo del producto interno, este tipo de cosas. Por ejemplo, nos piden determinar si los dados dos vectores, por ejemplo, U y V, si son ortogonales. Lo podríamos hacer de dos formas. Uno, son ortogonales calculando el ángulo entre estos vectores. Si el ángulo es un ángulo que denote, por ser en un espacio R2, perpendicularidad, son ortogonales. Es decir,
tendrían que medir 90 o un múltiplo de 90, por ejemplo 270 grados para que sean perpendiculares entre sí estos dos vectores. Esa es una forma, pero una vez que descubrimos lo que es el producto interno, de manera sencilla y por axioma podemos calcular o determinar si estos vectores son ortogonales o no. ¿Cómo? Pues a través del producto interno. Entonces, dado el vector U y dado el vector V, si nosotros obtenemos el producto interno, que no es más que multiplicar componente por componente, 2 por 0, y luego sumarle 0 por 3, como está aquí señalado, 2 por 0 es 0, aquí está, y se suma 0 por 3, que es 0, lo cual nos da 0 como resultado. El producto interno es 0, por lo tanto, puedo afirmar enfáticamente que estos dos vectores son dos vectores ortogonales entre sí, sin hacer ninguna otra operación ya, sin hacer el cálculo del ángulo entre ellos. Para eso, digamos, el producto interno nos ayuda mucho a simplificar operaciones. Bueno, pues estamos ya prácticamente en el cierre y lo único que estaremos aquí mostrando es que no solo puede ser para ejercicios en espacios R2, esto lo podemos mostrar también, por ejemplo, para triadas, como la que ustedes observan en este momento, donde tenemos tres vectores, I, J y K, que están en un espacio R3, en este caso, y también nos piden determinar si este conjunto de vectores son ortogonales entre sí. Lo único que tendríamos que hacer, justamente sin hacer más, es productos internos vector por vector, por ejemplo, el I con el J con el K, el I con el K y el J con el K, es decir, todos con todos, y el resultado de cada una de estas operaciones, ustedes observan, es en todos los casos 0. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que para el caso de este último ejemplo, también se trata de un conjunto ortogonal. Tiene implicaciones en términos de lo que son las bases de los espacios vectoriales. Ya no vamos a enfatizar más sobre esos conceptos, me interesaba más presentar ejemplos de procedimientos de cálculo y bueno, pues estos son algunos de los que podemos mostrar en este momento. Bueno, pues ya estamos prácticamente al cierre de la sesión y pues como siempre nosotros estamos atentos a las dudas que nos estén enviando y esas dudas que nos están enviando, o los comentarios, pues tienen que ver con algunas preguntas que están llegando, las cuales vamos a ir respondiendo en este momento. Por ejemplo, la pregunta que se nos está haciendo es, ¿qué es el producto interno o producto punto? Incluso si ustedes revisan en internet, hay mucha gente que pregunta si es lo mismo producto interno que producto punto. Y esencialmente se refieren a la misma idea, a la misma noción. ¿Pero qué es el producto interno? Pues es una operación. Es una operación que sirve, es más, lo voy a poner porque creo que es importante, el producto interno, porque ese es justamente el tema, es una operación. ¿Entre qué? Entre vectores. ¿Estos vectores dónde están o qué son? ¿Qué hacen? Bueno, están en un espacio vectorial, justamente. Y si están en un espacio vectorial que tiene definido un producto interno, entonces esta operación que implica por lo menos a dos vectores en un espacio vectorial con producto interno, pues me da un resultado. ¿Y este resultado qué es? Normalmente un número como los que hemos estado observando, a los que llegamos en los ejercicios anteriores, y ese número se llama escalar. Cuando nosotros llegamos a esto, estamos hablando justamente de producto interno. Pero vamos a otra pregunta. Veamos cómo se calcula la longitud de un vector en R2. Como lo pudimos observar, la longitud de un vector en un espacio R2, en un plano cartesiano, pues no es más que la magnitud, y la magnitud se calculaba con el uso de una expresión muy sencilla que era el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente, y luego obteníamos la raíz cuadrada de esa expresión, ¿no? Es decir, nada más, ¿cómo se calcula entonces la dirección de un vector v? Es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, dado que b es igual a a, b. Y de este modo podríamos encontrar rápidamente la dirección, la magnitud de un vector.
Ahora, para calcular la dirección de un vector, por ejemplo, el mismo vector v, lo que teníamos que hacer era calcular la tangente de θ, donde el cociente de b sobre a nos da justamente la solución a esta otra pregunta. ¿Cómo se calcula la dirección de un vector en R2? Aquí está. Vayamos a una siguiente pregunta que nos han estado planteando. ¿A qué se le llama vector unitario? Pues muy sencillo, ¿verdad? Un vector unitario, por ejemplo, U, es aquel que tiene una magnitud igual a 1. Si un vector tiene una magnitud con el procedimiento que quieran utilizar para calcularla igual a 1, se dice que ese vector es un vector unitario. De acuerdo. Vayamos a una pregunta más, o un par de preguntas más y estaremos cerrando. Perdón. La norma de un vector, ¿qué es la norma de un vector? Es la pregunta que se plantea. Acuérdense que la norma equivale a la magnitud de un vector. Si un vector b, 2,3, por ejemplo, nos piden calcular su norma, lo único que estamos determinando es justamente esto. La norma de b, que es igual a su magnitud o norma. Aquí las formas en cómo se calcula es quizás la diferencia. Lo podemos hacer a través de la manera, digamos, clásica, o lo podemos hacer a través del producto interno, como ya lo mostramos. Y bueno, pues vamos a una siguiente pregunta. Si todavía tenemos, y vamos a leerla. Dice, ¿qué condición debe cumplirse para afirmar que dos vectores son ortogonales entre sí? Bueno, el concepto de ortogonalidad nos indica que las condiciones que deben cumplirse, o la condición que debe cumplirse es, perdón, que dados un vector u y un vector v, para que sean ortogonales, su producto interno debe ser igual a 0. Si el producto interno de dos vectores es 0, como lo acabamos de ver en los últimos ejemplos, se dice que son ortogonales. Ahí está el principio de ortogonalidad y esa es la condición que debe cumplirse. Bien, vamos a revisar si hay alguna pregunta más para contestar y entonces ir cerrando la sesión, la presentación. Recuerden que estamos justamente ya cerrando la sesión, parece que ya no hay más preguntas. Pues agradecer a todo mundo quien esté conectado, pues que nos sigan en las redes sociales, que estamos aquí, UTEL encargado de proveer de espacios de conocimiento y aprendizaje, y agradezco mucho su participación y su presencia. Hasta pronto.